hay que saber delegar, hay que saber formar ese equipo y saber que esa persona a la cual tú contratas va a saber más que tú. Contratar gente buena, es importante invertir. Tú tienes una mentalidad de autoempleado, de me entra un proyecto, lo hago yo, o tienes una mentalidad de empresario. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos. Un día más. Una semana más, segundo episodio del podcast Sin Plan B. Para la gente que nos esté conociendo por este episodio, recordarles que la semana pasada subimos otro episodio donde tú, Marcos, comentabas un poquito tu experiencia en veterinaria, tu paso por ahí, cómo te saliste de la carrera. Cómo te conocí, cómo montamos la agencia, consejos que di y bueno, ahora vamos a hablar de otra temática. Sí, agradecer también a la gente que nos ha visto el episodio. Hemos partido de cero con el canal, con todo, y se agradece mucho el apoyo que nos estáis dando, mucho o poco, pero se agradece, ¿no? Sí. Entonces, que la gente sepa que tenemos el objetivo de ir publicando semana a semana. Cada miércoles vamos a publicar un nuevo podcast para que sepan también más o menos las fechas y bueno, vamos a seguir ahí conscientes de que podemos hacer muchas cosas, ¿no? En este episodio, la verdad que a nosotros nos gusta también tocar temas del día a día y uno de los temas importantes que ha marcado un antes y un después en nuestra agencia es el tema de montar un buen equipo comprometido y aprender a delegar. Correcto. Es importante saber delegar, es importante tener un buen equipo, formarlo, hacerlo crecer, motivarlo. Es muy importante, ¿vale? No uno tiene que decir yo sé más y yo sé hacer todo, entonces no hace falta tener un equipo. No, eso es un gran error que sinceramente cometemos todos al principio. Venimos de una creencia, la gente que emprende de, bueno, yo he estado trabajando en una empresa, he sido asalariado, entonces pues vengo de toda esa gente, todos, y también yo también me incluyo dentro de esos, estamos con una mentalidad de ciertos patrones. Entonces pues bueno, hay que saber delegar, hay que saber formar ese equipo y saber que esa persona a la cual tú contratas va a saber más que tú, y es algo normal y es algo lógico. Porque si no, no vas a poder escalar tu negocio, que es lo primordial y lo más importante cuando emprendes. Sí. Nosotros, por poner un poco en situación, nosotros abrimos la agencia de diseño y desarrollo de proyectos digitales, luego también hacemos escalado para algunos de ellos, siempre a nivel online. Y bueno, nosotros, como bien has dicho, nosotros veníamos también de una empresa privada, de otro sector, con unas creencias limitantes que teníamos ahí y pensábamos que si nosotros no estábamos dentro del desarrollo de este proyecto digital, del escalado de ese propio proyecto, estábamos fallando a nuestro cliente. Nos costó mucho romper esa creencia limitante de hay que contratar gente que puede saber, o que mejor dicho, debe saber más que nosotros, porque nos tenemos que rodear de gente que sepa más que nosotros, si no estamos muertos. Nos costó mucho verlo, porque al final sentíamos un poco el síndrome del impostor, de decir, oye, si a mí me está contratando fulanito el hacer este proyecto, ¿cómo lo va a hacer Pepe? Correcto. ¿Vale? Entonces, es un problema que hay, un problema que hay, porque muchas veces el cliente te viene y te dice, no, es que no me lo estás haciendo tú, es que te lo está haciendo... Bueno, el cliente no tiene por qué enterarse. Sí, correcto, es pero... un empleado tuyo, sí, o un subcontratado. Pero es que muchas veces el cliente te dice, no, pero ¿a ti quién te lo hace? Y es como, no, a mí no me lo hace nadie, a mí me lo hacen mis empleados, la gente que tengo contratada, ¿vale? Pero como ha habido y como hay tantos engaños, como hay tantas estafas, pues bueno, existen estos problemas. Pero bueno, a lo que veníamos diciendo, contratar es importante. Nosotros tuvimos ese problema al principio de decir, oye, lo hacemos todos nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Qué problemas que veíamos? Que podíamos asumir 2-3 proyectos al mes, porque queríamos darle al cliente todo ese servicio, desde la entrega, desde el feedback, desde las revisiones, todo. Sí, es verdad que vas a quedar con el cliente súper bien, va a ser un proyecto que no va a tener ninguna pega, ningún fallo,
O depende, porque al final también tú tienes unas ciertas limitaciones en nivel de conocimiento. Correcto. Entonces, no puede ser así, porque no vas a escalar tu negocio, vas a morir tempranamente, ¿vale? Si es verdad que... Es que también depende de la mentalidad que tengas como emprendedor. Tú tienes una mentalidad de autoempleado, de me entra un proyecto, lo hago yo, lo cobro bien, cierro el proyecto, el mes que viene me entra otro, lo cobro y cierro el proyecto. O tienes una mentalidad de empresario, tienes una mentalidad de, oye, yo tengo que estar a otros procesos, a ventas, a lo que sea, yo no puedo estar en la mano de obra, digamos, de cada proyecto, porque si no, no vendo. Y si se para la máquina, no puedo pagar nóminas y no puedo crecer, y si puedo, siempre voy a tener un techo de X dinero o X facturación. Correcto. Entonces, yo lo primero que le preguntaría a cada uno que nos esté viendo ahora y se plantea montar su proyecto es, uno, ¿qué mentalidad tienes? ¿Autoempleado o quieres ser un empresario de verdad? Pero hay que serlo, porque muchas veces todo el mundo quiere ser empresario. Todo el mundo se piensa que es muy fácil ser jefe porque tú das órdenes y todo el mundo te hace caso. No va así con el tema. Y luego tienes que contratar gente que está alineado con tu propósito y con tu valor. Entonces, como bien has dicho, nosotros abrimos la empresa en marzo del año pasado. Pasamos por el proceso de no confiar en nadie externo y hacerlo todo nosotros. Fue un error porque íbamos muy lentos, sobre todo el mes de marzo. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Abrir un poquito la mente, tampoco mucho, porque tampoco teníamos suficiente capital para meter gente en nómina, pero ¿qué hicimos? Empezar a subcontratar a freelancers. Que si quieres comentar algunos problemas que tuvimos. Claro, a ver, se presentan muchos problemas, hay muchos miedos a la hora de contratar, y sí, es verdad, ¿vale? Puedes tener gente que a nosotros nos ha pasado, estoy hablando de cosas que nos han pasado a nosotros hasta fecha de hoy, de contratar este tipo de personas, de que tú lo contratas, todo el mundo te dice sí, lo puedo hacer, luego a la hora de la verdad hay algo que falla y no te lo puede hacer y tú a tu cliente le has dicho que si puedes, ya te ves en un problema con tu cliente y ya quedas mal, ¿vale? Luego, entregables. Muchas veces no se cumplen esos entregables, tienes que jugar con las fechas, es decir, si a tu cliente te ha dicho que el día 15 lo quiere, pues tú a esta persona se lo tienes que decir que el día 5 lo quieres. ¿Por qué? Porque nunca te lo va a entregar el día 5, sino te lo va a entregar el día 10, incluso el día 12, claro. y malamente, ¿vale? Es un gran problema. Es un gran problema, pero sí es verdad que hay que pasar por esto, es decir, hay que pasar por esto porque cuando emprendemos no hay el capital suficiente. Hay muchas empresas, sí, es decir, muchas empresas vienen con fondos de inversión detrás, etcétera. Pero bueno, hablamos en general, hay que pasar por todo. Es una etapa que hay que pasar por ello, ¿no? Para también saber lo que hay o los problemas que te puedes encontrar al empezar a delegar cosas. ¿Cuál es el principal problema de un freelancer? Que un freelancer no es alguien de tu empresa que tú conozcas, que tú sepas a qué dedica todo su tiempo, qué es lo que se le da bien, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, sino que es un externo que cobra por proyecto. Muchas veces le da igual hasta cobrar ya ciertos plazos, porque es una persona. Hay veces que hay gente buena y gente mala, obviamente, como en todo, pero muchas veces no están tan comprometidos como a ti te gustaría, y eso es un problema, porque de cara a hablar con el cliente, a cumplir fechas y demás, suele haber problemas. Y ese es un cambio de mentalidad que tú y yo cogimos, es decir, tampoco podemos escalar el negocio a base de freelancers. Vemos hoy en día mucho emprendedor, monta tu agencia de marketing, contrata o delega gente de Fiverr, de Workana, de Upwork. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Correcto. Porque esa gente tarde o temprano, uno, te va a hacer un estropicio, no te va a entregar las cosas bien, vas a tener problemas. No vas a poder escalar el negocio porque tienes que estar supervisando cada cosa que hacen porque no te acabas fiando de ellos. Entonces, si tú quieres delegar, que era lo que venías y ese consejo que has dado tú, no puedes delegar en gente de las cuales no conoces y van a puro sueldo. Al final son mercenarios. Y tienen otro proyecto en paralelo que han sacado, sobre todo por Fiverr y este tipo de plataforma. Si tienen un proyecto que tú le has pagado 100 y le entra uno que le ha pagado 150, lo siento mucho, la prioridad se la va a dar al de 150. Correcto. Entonces sí, ya estás fastidiado con tu proyecto. Estás vendido, y es así, es decir,
Son procesos los cuales nosotros hemos pasado, son procesos muy complicados porque te ves que muy buenos clientes que te pueden entrar y que luego te pueden dar otros proyectos o incluso recomendarte a otras personas, te ves que eso se va, se esfuma. Te frena la confianza del cliente. Te frena el cliente y es un problema. Entonces es importante contratar gente buena, es importante invertir dinero, no pasa nada, es decir, nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos cogido, estuvimos un mes entero, decir, oye, ¿con quién nos quedamos con los que estábamos trabajando? ¿Con quién vamos a decirles que ya cortamos relación? Vamos a seguir buscando nueva gente, vamos a probar este mes diferentes perfiles, porque queremos gente contratada, gente que esté aquí en casa, que no sean gente que vaya por proyectos, sino aquí 8 horas, su nómina mensual, etcétera, etcétera. Y eso, estuvimos un mes entero en el cual solamente la agencia se enfocó a eso, aparte de los proyectos que teníamos, pero fue un mes de enfocarse en equipo. Y sí, es verdad, la facturación bajó y no pasa nada, es decir, es normal, pero luego al mes siguiente vimos que se duplicó la facturación. ¿Por qué? Porque ya no ofrecíamos 5 proyectos. Sí, ofrecíamos muchos más. Tienes un equipo para ello. Y porque tienes un equipo para ello. Entonces, recomiendo y aconsejo de que se invierta en un buen... A ver, no te digo que ahora contrates a 5 o 6 desarrolladores o a 5 o 6 diseñadores. Pero eso es lo común. Eso es lo que es lógico, ¿no? Que tienes un capital y contrata gente o piezas del tablero que con el presupuesto que tienes te puedan sacar en la mayor cantidad de proyectos o de tareas o lo que sea, y que tú puedas estar a otras partes, como puede ser un proceso de ventas o lo que sea. ¿Qué pasa? Y eso es algo también a nivel personal mío. Cuando tú estás trabajando en el sector privado o en otra empresa o lo que sea, muchas veces te dices, ¿para qué están los de recursos humanos? ¿Para contratar gente? Pues si contratar gente es lo más fácil que hay, ¿no? Todo el mundo quiere trabajar, hay colas en el INEM increíbles. Contratar gente debe ser un proceso de hago así y tengo aquí tres desarrolladores. Es muy complicado. Y no es así, es muy complicado y creo que... A mí me parece de las patas más, no solo la más importante, sino la más difícil, porque al final estás trabajando con personas y las personas tienen problemas personales, de familia, mentales, tienen su vida, y tú tienes que intentar ver cómo su vida y sus circunstancias y su experiencia puede encajar dentro de tu empresa de la mejor forma posible. Correcto, sí, porque mucha gente te viene, a nosotros nos ha pasado, bueno, mira, yo puedo trabajar estas horas, me parece súper bien este precio, esta nómina, y luego a la hora de la verdad, y te dice, sí, hemos hecho este proyecto, este es mi portafolio, y luego te pones a ver lo que está haciendo y resulta que del mes solamente ha sido 4 horas productivo porque no te has sabido sacar nada más, o incluso tienes que estar encima de él. Incluso hemos tenido gente que destrozaba el proyecto, es decir, en vez de hacer, deshacía, y tenía que haber luego otra persona que corrigiera todo lo que rompía, porque no sabía, y es algo... Y es otro proceso por el que hay que pasar. Al final también tú tienes que pasar por el proceso de, ok, ya me puedo permitir contratar equipo, pero vas a contratar gente y tú no eres consciente de qué es un proceso de contratación hasta que fallas en 2 o 3 contrataciones, que te toca despedirlas y dices, ok, la forma de trabajar tiene que ser completamente distinta. Y ahí también viene un concepto que tú y yo venimos comentando de un libro que me leí, que es el tema que se llama líder sin cargo o liderar sin cargo de Robin Sharma, que consiste en, obviamente tú tienes unos valores como empresa, que es obvio que tú cuando te reúnas con una persona, el talento de turno, ya sea un desarrollador, un diseñador o un limpiador que contratas para la oficina, debe conocer qué es lo que hacemos, cuál es el objetivo que tenemos a largo plazo, cuáles son nuestras motivaciones y por qué está ese tío aquí. ¿Vale? Porque está este y no está este. Correcto. Y que él sea consciente de ello. Y hay que despertar en cada una de las personas que entran a la empresa una mentalidad de que haga lo que haga,
tiene que ser un ejemplo para el resto. Correcto. Tiene que ser un líder dentro de su ámbito. Ya me da igual que tengas por de encima, si eres un desarrollador, un CTO y luego un director general. Me da igual. Tienes que ser el mejor en tu ámbito, el mejor en desarrollo frontend, el mejor en desarrollo backend. Y eso va con una motivación personal que no todo el mundo tiene. Y tú tienes que saber detectar en las llamadas que tengas con los posibles empleados quién sí tiene un poquito esa llama interior de decir, este tío vale, este tío quiere dar el 100% y quién no. Y luego otra de las cosas en relación a lo que estás comentando, que es muy importante, es que en el equipo todos tienen que saber de todo. No es que tengan que saber de todo, sino que todos tienen que tocar todos los proyectos. Es muy importante. Con sentido, ¿no? Pero ciertas patas... Correcto, porque muchas veces te ves en la situación de que has contratado a una persona, te hace cierto proyecto, se queda a mitad porque esa persona se va por X motivos, y si nadie más lo ha tocado, si nadie más ha sabido sobre ese desarrollo, te ves en la situación de decir, oye, yo no sé continuar, no sé qué ha hecho o no sé cómo lo ha hecho. Exacto. Entonces es importante que el equipo sepa lo que se hace. Sí, que esté bien coordinado. Correcto. Y ahí entra un papel importante también en un director de tecnología, un director de orquesta, que en este caso nosotros, por ejemplo, contratamos también a un CTO, que es importante que sepa dirigir al equipo, que sepa repartir las tareas, que sepa controlar, que sea un líder, una cabeza pensante y que sepa también, pues eso, las fechas, cuándo se debe entregar, cuándo se debe revisar los proyectos, etcétera, etcétera. Sí. Algo que comentamos también mucho es que no nos gusta el tema de los imprescindibles. Es decir, no queremos una empresa en la que ciertas cosas, si no las hace X persona, estamos muertos. No, eso es lo peor que puedes cometer y está relacionado con lo que dices tú. Al final, el CTO, en nuestro caso porque hacemos proyectos tecnológicos, pero el CTO o el CMO, la persona que sea, tiene que saber las cartas con las que juega y formar squads o equipos de alto rendimiento para cada proyecto, de los cuales, si se me cae una pieza, sé que tengo otra para reemplazar porque es consciente de lo que se hace, de la tecnología, del paso a paso, etc. Y nosotros, es que eso es algo súper importante porque, y más en el mundo tecnológico, hoy en día los programadores están súper cotizados y si no les das el valor que se merecen y no les das un crecimiento, una progresión, no solo económica, sino también motivacional, sino también de responsabilidad o de proyectos, la gente se te va. Correcto. Y eso es algo que tú y yo somos muy conscientes de ello. Y luego aparte también creo que otro problema que tenemos todos los empresarios es que pensamos que el empleado que viene va a estar contigo toda la vida. No. Eso ya no pasa, eso pasaba hace 50 años. Sí, pero sigue habiendo esa mentalidad y hay que... considero que ningún empleado se casa contigo. A la mínima se puede ir y por eso recalco esto que estamos comentando, que es importante que todo el mundo toque ese proyecto, que sepa, que esté ese director de orquesta, que sepa repartir bien las tareas, que este pueda luego tocar esto, etc. Al final, una relación laboral es como si fuera una especie de cita, ¿vale? Donde tú tienes un empleado que quiere ligar con la empresa. La empresa tiene que ser atractivo o atractiva de tal forma que el empleado quiera trabajar con esa empresa o quiera tener una relación con esa empresa. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas motivando a esa persona, pues tienes detalles, valoras, etc., ese empleado, esa pareja, va a querer seguir conociendo a la empresa, va a querer seguir creciendo, querer desenvolverse. Pero si tú, como empresa, o al revés también por parte del empleado, no cuidas la otra pata, es decir, no das tu 100%, estás despistado, estás descentrado, ahí donde vienen los problemas. Y aquí en España, en mi opinión, muy a mi pesar, existe muchas veces, porque nosotros lo hemos visto también en otras empresas en las que hemos estado, una actitud de conformismo que es lo que nosotros en HiDataNet intentamos erradicar desde el minuto cero. Aquí no entra nadie a calentar la silla, aquí queremos gente que entre con un propósito, que sepa lo que esperamos de ellos, a lo que pueden aspirar
y que den el 100% de ello, porque nosotros veíamos que muchas veces existe la ley del mínimo esfuerzo, de yo voy 8 horas a la oficina, caliento la silla, hago 4 detallitos para cumplir expediente y que nadie me despida, ¿vale? O que si alguien me pide explicaciones le enseño 4 tonterías, y tú como compañero de esa persona te acabas quemando, porque dices, vamos a ver, yo doy mi 100% y demás, y esta persona a lo mejor no es que solo cobre lo mismo, sino que está igual de valorada que yo y no hace ni la mitad. Entonces, también te digo, la mentira tiene las patas muy cortas. A largo plazo se nota el que curra y el que no. Y con esto no quiere decir que seas tonto, que eches más horas, que seas un workaholic, que te llamen a las 11 de la noche tu jefe y se lo tengas que coger. No, quiere decir que el rato que estás en tu trabajo, que es tu obligación, que te has comprometido tú, des todo lo que está en tu mano. Porque qué menos es respeto a la persona que te ha contratado. Te ha contratado porque sabes hacer esto, desarrollalo bien. Porque si me vas a hacer las cosas a corto plazo, porque qué se piensa mi jefe, que porque me paga ya tiene todo el derecho sobre mí, pues permíteme decirte que a nivel laboral, si te está contratando a ti es por algo y es por unas habilidades que tienes tú. Y por tanto, sí, te voy a exigir que des tu 100% y que intentes hacer las cosas bien. Porque para hacerlas mal, se contrata un junior, una persona que seguramente se quiera comer el mundo y que a largo plazo te salga más rentable. Entonces son conceptos bastante importantes. Y otra de las cosas también que es importante y que hemos dejado creo que a mitad antes es el tema de, si tu empresa ofrece 3 servicios o en un mismo servicio hay 3 patas, ¿vale? O 3 funcionalidades, es que cada funcionalidad la ocupe la persona que sepa hacer eso. Es decir, por ejemplo, nosotros ofrecemos diseño y desarrollo web o de aplicaciones tal. Es necesario tener a un buen diseñador y luego a un buen desarrollador. No podemos tener un diseñador y que sea desarrollador. No. Es decir, no puede una misma persona saber hacer de todo. Y ese es otro de los problemas que encontramos diariamente de si yo sé hacer de todo, yo te puedo hacer desarrollo y te lo puedo hacer desarrollo en Shopify, te lo puedo hacer en WordPress y PrestaShop. No, si eres bueno en algo. Si eres bueno en WordPress, no vas a poder saber también de Shopify Sí, yo vi el otro día relacionado con eso una entrevista de Marian Rojas, que es una psicóloga y experta en neurociencia aquí en España, que decía que el multitasking famoso que se ha puesto de moda, que todos los emprendedores y demás, tú tienes que ser multitarea y demás, tienes que ser multitarea al principio, pero cuando tú tienes un equipo, tú tienes que buscar especialistas en cada ámbito, porque un desarrollador es bueno, como bien has dicho, en programación, pero en diseño no va a tener esa creatividad que va a tener un diseñador que se dedica solamente a ello. Entonces, muchas veces las empresas, nosotros lo hemos visto por competencia nuestra, por otras agencias y demás, caen en el error del multitasking y contratan por ejemplo, imagínate a marketing, contratan un tío que es una navaja suiza que te lleva community manager, SEO, SEM, te lleva también influencer marketing, te lleva al email marketing, te redacta posts. Ese tío a lo mejor es un crack, ¿vale? Y sabe hacer cosas bien, pero va a ser mediocre en todo lo que haga, porque no ha puesto el foco en una sola cosa. No va a ser especialista en nada, va a tocar muchas cosas. Pienso que el papel de un CEO, ¿vale? Como un rol más parecido al nuestro, sí que puede ser un perfil más de ese estilo, donde tú tienes nociones de negocio, obviamente, nociones de venta, nociones de desarrollo, por suerte tenemos también, de diseño, de ciertos procesos, ¿vale? Ok, porque tú tienes que ser capaz de tener una conversación con tu CTO y no quedarte su normal, hablando claro, sí. ¿vale? O con un CMO. Correcto. O incluso con el cliente. O con el cliente, por supuesto con el cliente. Con el cliente tienes que venderle un proyecto y tienes que demostrar que sabes. Sin embargo, el CTO tiene que estar para lo que está. Correcto. Y no puede ser el mejor en backend, frontend, tal, o el mejor en aplicaciones. No, ahí falla algo. Claro, esto es como un director de orquesta, es decir, el director de orquesta sabe, pues ahora pongo a este... Sabe lo básico de todo, ¿no? Correcto. Para que todo suene bien,
Pero luego los que están con cada instrumento tienen que saber tocar ese instrumento. O tú no ves un saxofonista que luego te deja el saxofón y se va y toca el tambor, ¿vale? Porque te hace un estropicio. Y es muy importante, de verdad, y muchas veces la gente se lo toma a coña. No, es que ellos hacen muchas cosas, es que yo puedo aportarte mucho valor a la empresa. Foco en una cosa, es decir, lo que venimos hablando en el primer podcast. Es decir, es lo que comentamos como en lo del plan A, plan B. Es decir, no puedes decir, tengo un plan B por si me falla el plan A. Claro. No. Pon foco en el plan A, echa las horas al plan A, echa toda la carne al asador en el plan A, porque las horas que estás echando al plan B son horas que no estás echando al plan A, y ahí es cuando viene ese problema. Exacto. Y luego también, pues eso, es como si tú vas como director de la empresa a un cliente que te está pidiendo un desarrollo en Shopify, tú no sabes Shopify y le ofreces un WordPress. No, la persona te está pidiendo Shopify. Correcto. ¿Vale? Quiere Shopify. Entonces, cíñete a lo que se te pide. Entonces, nosotros, un error que cometíamos al principio era de contratar desarrolladores genéricos, que a lo mismo te tocaban un frontend de no sé qué, que luego te tocaban backend. ¿Qué pasa? Que al final eran gente que pilotaba por encima de todo, pero no te hacían nada entero bien. Correcto. Y eso es un gran problema que nosotros le dijimos, mira, vamos a buscar especialistas en frontend, en backend, en aplicaciones, y vamos a sacar proyectos bien, porque al final el multitasking yo creo que es el mayor error que existe a día de hoy, que la gente al final está haciendo 20 cosas a la vez, en paralelo, cosas que muchas veces no tienen relación entre sí, y la productividad no solo es una mierda, hablando claro, sino que lo que se entrega no es un producto de calidad. Correcto. Entonces yo creo que eso es un poquito consejos básicos que podemos dar a la hora de contratar. Y sobre todo, pues yo creo que ha quedado muy claro. Al final, si tú tienes realmente la mentalidad de crecer, hay que saber delegar y hay que saber formar un buen equipo para crecer. Exacto, y dedicarle tiempo a formar un equipo. Esto no se hace de la noche a la mañana, puede llevar semanas, meses e incluso años encontrar las piezas clave. Y creo que el proceso de encontrar el equipo no es que, vale, ya tengo un equipo, no, es un proceso constante y cambiante en siempre hay que buscar al mejor talento, digamos. Correcto, es decir, es proceso constante en el tiempo y poco a poco, y no pasa nada si este mes inviertes más o inviertes menos en equipo, que he tenido menos beneficio. No te preocupes, vas a tener resultados al mes siguiente sí o sí, y la manera vas a poder coger incluso muchos más proyectos. Sí, hay que confiar siempre en el largo plazo. Pues nada, poco más que añadir, ¿no? Correcto. Nada más. Primero, pues muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el momento. Si tenéis cualquier duda o alguna frase, mira, vamos a hacer un reto. La gente que quiera, la frase que más le haya impactado o la reflexión que más le haya gustado del podcast, que nos deje un comentario con esa frase, digamos. Incluso nuevas temáticas que quieran escuchar o nuevas ideas o cosas de nuestro día a día que les interesen. Que no lo pongáis en comentario. Y luego también agradecer que se suscriban, que dejen un like, al final eso nos da pequeña motivación, ¿no? para seguir pues eso, sumando a este proyecto. Sabemos que va a crecer. Lo podemos decir a cámara firmemente, sabemos que este va a ser un podcast que va a llegar a 100.000 suscriptores sin problema. Correcto. Poco a poco, y también eso es esto da para otro podcast, el tema de la ley de la visualización, y agradecer todo el apoyo de todo el mundo. Se agradece también si lo comparten por WhatsApp con amigos, familia, compañeros de trabajo, por Instagram, menciones o lo que sea. Mi Instagram es Vegara Marketing. ¿Vale? Y mi Instagram es Garzón Adrián, ¿vale? Y bueno, estamos a vuestra disposición. Hasta pronto. Hasta luego.